Gracias, doctor Natalio Botana. Le damos la palabra al presidente Julio María Sanguinetti. Por favor, presidente. Estimados amigos, con Natalio hace muchos años que tenemos un dúo, ¿no? Entonces, él da la clase académica perfecta, ordena todo, y yo después lleno vacíos y huecos, y me desordeno, y hago variaciones sobre los razonamientos de Natalio. Solemos jugar así, a veces cambiamos la partitura, pero en general funcionamos siempre así desde hace ya varias décadas, con mucho agrado. En el caso, además, presentando el libro de alguien que, aparte del tributo de la amistad, dejando de lado el afecto, es representante de una generación argentina joven, pero en el caso de él, además, ya con una muy buena experiencia, que tiene mucho que aportar en este momento. Carlos es alguien que ha actuado en la vida pública y en la vida académica a la vez. En la vida académica sigue muy activo, en la vida empresarial desde el lado del pensamiento y del asesoramiento también. Hemos compartido muchas jornadas universitarias acá en Perú, donde él también está muy insertado como asesor y como pensador y como orientador. Desde ya que la industria fue en su tiempo su gran tema, fue secretario de Industria, bueno, y durante 8 años dirigió la UNUDI en Viena, ¿no? También antes había estado en Washington, ahí como embajador económico de la Argentina, lo cual le ha dado una perspectiva en virtud de la cual, aún felizmente joven, tiene ya una experiencia que le permite escribir, hablar y pensar, no desde la simple teoría, ni tampoco desde el pragmatismo de los hechos, sin una conceptualización suficiente. Entonces, en ese contexto él hace este aporte, esta Argentina 4.0, que él la imagina como la etapa que debiera encarar la Argentina, que él periodifica, como decía, explicaba recién Natalio, en etapas que siempre tienen algo de arbitrariedad, porque siempre hay algo de la anterior en la que sigue y así sucesivamente, y lo mismo nos pasa a todos los países en nuestra historia, ¿no? Nos pasa a nosotros desde Uruguay, cuya historia también está muy vinculada dialécticamente a la de la Argentina desde el origen mismo, ¿no? En este mundo global, inevitablemente global, yo creo que el gran punto de esto es, yo diría que lo que él llama revolución ciudadana, yo le llamaría, después de leer el libro, la Argentina globalizada. Es decir, la Argentina en el mundo. El momento más grande de la Argentina es cuando fue global. La Argentina fue muy grande cuando fue realmente global, cuando estuvo insertada en lo que eran las grandes corrientes de la economía y del pensamiento de su tiempo. Y eso nos pasó a todos. Pero luego el siglo XX fue generando contradicciones, generando ilusiones, fantasías ideológicas, que fueron cayendo una a una. Hemos charlado muchas veces con Natalio con un emblema que pusimos de moda con Felipe González hace un tiempo, tomando una frase de Paul Valéry: el futuro ya no es lo que era, porque efectivamente Paul Valéry tiene esa magia de los poetas, ¿no? Que dice toda una frase. Y efectivamente, si uno piensa los románticos del 900, cuando uno ve la vulgarización comunista, consumista de los shopping centers, se suicidan, ¿no? Los nacionalistas, con sus esquemas de economía encerrada, cuando el mundo se ha globalizado y salta todas las fronteras, el fascismo con su Estado, el marxismo con su lucha de clases, todo eso ha ido derrumbándose uno tras otro, y los grandes profetas de todo ese mundo fueron cayendo uno al otro. El siglo XX nos ha dejado pocas cosas de ese tipo, y más bien cuando queremos pensar razonablemente nos retrotraemos a mucho más atrás, a mucho más atrás. Y terminamos incluso acá con los Sarmiento, con los Alberdi, pese a todas las polémicas que podamos tener. Hoy mismo yo estoy en una polémica porque nosotros tenemos un ministro de Defensa Nacional que es muy curioso, porque en su tiempo fue guerrillero, ¿no? Fue terrorista, entonces conoce de defensa.
Y es un individuo inteligente, pero absolutamente entreverado y dice las cosas más fantásticas. Y ayer, en un acto que estaba por ahí, encajó unos insultos soeces contra Sarmiento, que era un hijo de tal y de cual, una cosa fantástica, ¿no? Que a mí personalmente no me extraña, porque es un personaje muy peculiar. Lo que pasa es que él se olvida que es ministro de Defensa Nacional de un país, ¿no? Bueno, pero él es así. Bueno, bajó el récord cuando en un acto muy importante que hay todos los meses de una organización empresarial, le pregunta a alguien por qué nunca se arrepintió de sus actos terroristas. Y dijo, no, dice, y nunca pidió perdón. Dice, no, que voy a pedir perdón. Después uno pide perdón y nadie le responde al perdón. Dice, mire cómo le fue aquel flaco Gil, oigan la expresión, aquel flaco Gil que se pasó pidiendo perdón y terminó colgado en una cruz. Saquen la cuenta, ¿no? Saquen la cuenta de qué personajes estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, de la Argentina a veces se mira de un modo idílico al Uruguay porque piensan los uruguayos sensatos, que somos unos cuantos, pero de los otros estamos bien despachados también. Y si no, pruebas al canto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces esas sociedades de clase media que recién se hablaban y que están en el centro de todo esto, es la sociedad global. El mundo es inevitablemente global y él lo explica a través de China, a través de India, a través de todos los ejemplos inevitables, ¿no? Y es así. Los grandes esquemas ideológicos, los catosismos políticos se fueron cayendo uno tras otro. Y hoy estamos avanzando casi sin rumbo, en un mundo en el cual la ciencia y la tecnología son las que marcan el ritmo, como lo marcaron siempre, porque a veces queremos descubrir lo que existió siempre, porque en el mundo paleolítico el de la piedra pulida le ganó al de la piedra bruta, y después vino el del bronce, después el del hierro, después el acero, y siempre predominó aquel que tuvo mayor dominio de la ciencia y de la técnica. Inevitablemente es así. Y en este mundo lo que nos ha cambiado es la velocidad, que es absolutamente distinta. Y a veces nos cuesta acompañar el pensamiento, como dice Natalio. Pero es muy difícil además acompañar el pensamiento porque lo queremos siempre arquitecturar, lo queremos siempre ordenar, y es muy difícil. Sabemos hoy democracia liberal y economía de mercado. Esas son las dos cosas que han quedado vigentes de toda esta varaunda de idas y de venidas, pero que se desarrolla en un mundo que no tiene las características de ordenamiento que tuvo en otros momentos, para bien o para mal, porque ya ni el Fondo Monetario ordena nada, porque el Fondo Monetario en las últimas crisis ya se demostró su insuficiencia. Es decir, ni aún esos presuntos rectores que en algún momento ordenaban, con aciertos y con muchos errores, pero ordenaban, ya hoy no son capaces de ordenar. Y estamos en un mundo con esa aceleración. O sea, el año pasado se vendieron, digamos, 900 millones de smartphones. Bueno, es un mundo que corre por esa vía. De esos 900 millones de smartphones, en Estados Unidos se vendieron algo así como 130, 140 millones. En China se vendieron 350 millones de smartphones. Lo cual nos pone en la evidencia de que ya aquel chinito que trabajaba con el platito de arroz, que todavía alguna gente habla y conversa por ahí con muy poco conocimiento de la realidad, está hace rato desaparecido. Que en China haya grandes islas de pobreza desde ya, sí, en el mundo agrícola. Pero estamos hablando de que en Estados Unidos se compraron el triple de smartphones el año pasado. Eso lo compra una clase media ya. No es esa gente. Los PC, el año pasado se vendieron, creo que 300 millones, algo así, de PCs. Y bueno, de los cuales se vendieron 60 millones en Estados Unidos, 70 en China. Pero lo importante es que 90 millones de esos 300 los vendió una empresa china, Lenovo, que hace 15 años no producía un celular, ¿no? Entonces, eso nos está mostrando la velocidad fantástica del cambio y la dificultad de adaptar. Y hoy, que después se nos cayeron todas las recetas
¿no? Las internacionalistas, las nacionalistas, las románticas. Lo único que sabemos es que queremos seguir en la democracia liberal porque, como decía el viejo Churchill, es un mal sistema, pero todos los demás son peores. Y del otro lado tenemos una economía de mercado que allí está y que sigue estando y que va a seguir estando, porque también todas las otras recetas resultaron peores. El problema es que la economía de mercado está en una perfecta tensión con lo que tú decías hace un rato, Natalia, ¿no? El tema de la libertad y el tema de la equidad, que es la tensión de la democracia. La libertad inevitablemente genera desigualdad, inevitablemente, porque como los humanos somos distintos, libertad quiere decir expresión individual, pero también desigualdad, porque uno va a correr más rápido que el otro, en fin, todo lo que sabemos. Y por otro lado tenemos una aspiración de equidad que está en la esencia misma, la democracia. Y esa es la tensión dialéctica que hay que administrar. La libertad absoluta nos lleva a despotismos, el igualitarismo excesivo nos lleva al estancamiento. Y allí está el equilibrio constante que tenemos que hacer para poder desarrollar nuestra sociedad. Es una sociedad que efectivamente van creciendo las clases medias. Han crecido en China, han crecido en India. Europa es, allá hace muchos años, una sociedad de clases medias, con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero allí está, allí está. En América Latina también ha crecido, pero ha crecido menos de lo que se habla, porque hoy ya es difícil ajustar el mecanismo de clases tradicional a nuestra realidad. ¿Por qué? Bueno, porque la pobreza se mide por ingreso normalmente. Todos esos porcentajes que vemos es por ingreso. Entonces, seguro, se hace una tabla, se mide cuál es el ingreso mínimo de subsistencia, X, ¿no? Tantos dólares, 200 dólares, 300 dólares, por decir algo. Pero fantástico, si el Estado le da 150 o 200 dólares, salta a la estadística y ese ciudadano es clase media, según la estadística, pero no según la realidad. Porque si pierde la Bolsa Familia de Brasil o el Mides nuestro, vuelve a la misma situación de pobreza. La clase media es aquel ciudadano que es capaz de autosustentarse de un modo u otro, capaz de autosustentarse, que tiene una capacidad de vida autonómica, no de vida dependiente. Entonces, ese ciudadano al cual el Estado lo asiste en su emergencia y que hace bien en asistirlo cuando se trata de emergencia, no cuando se trata del código permanente, porque la emergencia es el momento en el cual el Estado debe estar. Cuando transformamos eso en el código permanente, destruimos lo que hizo la grandeza de estos países, que es la ética del trabajo. La que trajeron aquí los italianos, los gallegos y todos los que generaron esta sociedad y a fuerza de trabajo hicieron crecer a nuestros países, y aún analfabetos, la mayoría de ellos tenían sin embargo esa voluntad formidable de trabajo que hizo grande a nuestros países.